¿Qué tal, gente? Bienvenidos una semana más al día de descanso, bienvenidos una semana más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos todos los lunes aquí en Twitch. Comenzó el Giro de Italia y comenzó con caídas, comenzó con sorpresas en los sprints, con un final donde sí que se pudo jugar un poco y ya los favoritos empezaron a asomar. Y como decía, muchas caídas, varias bajas ya en el Giro. Pero bueno, ha empezado de una forma más tranquila. Veremos si va hacia arriba a lo largo de esta semana. Porque a pesar de que los perfiles son suavecitos, no todos son etapas para el sprint durante estos días. Así que vamos a ir ahora a verlo. Recuerda dar un like, suscribirte al canal y poner un comentario para hacer que crezca un poquito el canal. Y sin más, pues vamos para allá. Aquí tengo los perfiles como siempre. Esta fue la primera etapa entre Nesebar y Burgas, etapa absoluta y totalmente llana, 872 metros de desnivel vertical, que es prácticamente nada. Pusieron el puerto en una ascensión de 1 kilómetro al 2,5%, o sea, algo totalmente lejano a ser un puerto de montaña, pero es lo que había. Había un circuito que se hacía ahí alrededor de Burgas, en Capea Galina es donde estaba esa, esa ascensión. Fue una etapa donde hubo dos hombres en fuga, Manuel Tarozzi y Diego Pablo Sevilla. Apúntense estos nombres que nos van a sonar bastante. No sé si durante todo el Giro, pero lo que es durante esta semana que viene los vamos a tener presentes todos los días. Buenas, Lereldes. Siempre nos quedará el Tour de Azerbaiyán, aunque sin fantasy. Hoy ha sido un etapón de locos, tú. El Tour de Azerbaiyán está guapísimo. A mí las carreras 2.1 y 2.2, la verdad es que a mí me gustan muchísimo, sobre todo las que son ahí en Asia, porque son súper locas. No hay nadie que las controle. El equipo que tenía que controlar se va con todos a la fuga. Y al final hace que sea mucho más interesante que estas primeras etapas del Giro, que sobre todo la primera a la tercera las teníamos bastante claras. Quizá esta semana a lo mejor pueda haber un poquito más de juego en alguna de ellas, pero pinta un poco más de lo mismo. Luego iba Fedorov y Balmer ha sido haciendo moto, pero ha aguantado como un perro ahí adelante, ¿eh? De todas maneras, el Astana con superioridad ahí siendo cuatro que eran en la parte final. Sigue Kerr, Pharma y Burgos tenían cuatro también, pero evidentemente Astana tiene un puntito más. Pero bueno, están ahí cerca, todavía hay opciones que la etapa creo que es la del miércoles, no, la del jueves, que es la última, la que llegan a Kankendi, esa etapa tiene también terreno para jugar. La de mañana y la de pasado no tanto, pero es así que por lo menos un día más de jugueteo vamos a tener en Azerbaiyán y veremos estos días porque lo que te digo, Astana sí que es más normal que controle, pero veremos porque suelen ser bastante locas, puede haber abanicos también, entonces siempre puede darnos un poco de fantasía en la carrera. Vale, como decía, Nesebar Burgas, Tarozzi y Diego Pablo Sevilla en fuga. Tampoco hay mucho más que rascar. Diego Pablo Sevilla pasó los dos puertos en cabeza y para vestirse con el líder de la montaña los pelearon con Tarozzi. Tarozzi pasó los dos sprints, tanto el Red Bull como el intermedio de Sozopol y poquito más. Llegada al sprint, donde ahí sí saltó la sorpresa después de tremenda caída que se produjo yo creo que fue dentro del último kilómetro ya. Y se cayó, pues sería la posición 10 o así del pelotón, incluso más arriba. Se hizo un budo en un estrechamiento que había y no pasó nadie. O sea, pasaron al final, pues serían 6 7 corredores, ¿eh? Guzmestaz a lo mejor el último que pasó, 8 como mucho. Y se acabó disputando en un sprint prácticamente cara a cara con Mañer y Jonathan Milan, con Vernon y Tobias Luzandres por ahí de invitados, con Madis Mikkels, con Giovanni Lonardi, que ese sexto puesto le sabe a bendición al Polti, esos 45 puntazos así para empezar el Giro con buen pie. La verdad que
que está muy bien. Y Paul Mañer hizo saltar la banca, la verdad es que muy buen sprint el que hizo Mañer, ha llegado al Giro fuerte, fuerte. Recuerdos a Albert Rivera desde aquí. Y, y se alzó con la victoria. Tobias Luz Andersen fue segundo, Ethan Vernon tercero y Jonathan Milan. Yo lo que creo que pasa con Jonathan Milan, no sé si me lo compraréis esto. Dice David en a pie de puerto que él lo que ve de Milan es que si el tren no... Si el tren debería cambiar de posición para sprintar. A ver si me compras lo que yo creo. El, si no le funciona el tren, no gasta mucha energía en colocarse y tal. Yo lo que creo es que aunque consigue hacer mucha potencia, al pesar tanto y al moverse tanto al sprintar, hace que esa fuerza no la transmite tanto a a lo que es a la bici y eso hace que tenga menos aceleración que el resto. Cuando tiene la velocidad, la mantiene muy bien, o sea, si el tren no le deja adelante, va a llover. Si el tren no le deja adelante, él es capaz de aguantar esa posición porque la velocidad punta que coge es muy muy alta por esa misma potencia, pero como que le cuesta mucho acelerar, como que acelera más lento que el resto. Y entonces en un sprint, cuando está solo y no sale de esa segunda posición o de estar tan bien colocado, no, no le da para llevarse la victoria, porque es evidente que la potencia la tiene y también la cabeza alta es bastante poco aerodinámico comparado con los demás también. Mucho peso y eso, como digo, al final el moverse tanto y todo eso, yo creo que le hacen que esa potencia no se transmita tanto y pierda ahí un poco de energía y no tiene como tanta aceleración como el resto de sprinters, que hay sprinters que los zapatazos parece que no suman como deberían. Eso es, tú ves el zapatazo y dices, aquí hay una fuerza brutal, pero esa fuerza brutal no hace que coja no le hace subir tanto de velocidad. Cuando tiene esa velocidad sí que la mantiene. Lo hemos visto en muchísimos sprints, no en el de ayer, porque sprintó desde 300 metros. Y ya también tengo que hablar del sprint de ayer, porque yo creo que la victoria de Mañer hay que ponerle un asterisquillo. Y, y yo creo que eso es lo que le pasa a Milan. Luego, si el tren no funciona, le dejan el primero, él coge la velocidad más lenta que el resto, pero partiendo desde esa primera posición, hace que ya ahí no le... Cuando ya quieren los otros llegar a adelantarle, la velocidad punta que tiene es devastadora y no hay nadie que llegue a poder sobrepasarle. Esa es la teoría que tengo yo con el sprint de Milan. También es cierto que yo de tecnicismos y todo eso no sé tanto como otra gente, pero es a mí de lo que me da impresión, porque lo de colocarse y tal, estos 2 días ha estado bien colocado y ahí no ha gastado. Y no ha podido ser no ha podido ganar ninguno de los dos sprints. Entonces, veremos, queda mucho giro. Por el bien de mi fantasy y, y del propio Jonathan Milan, yo espero que no sea que no se acabe aquí, que acabe sumando alguna victoria. Paul Mañer se llevó la victoria, la verdad es que yo la verdad lo veía con bastantes posibilidades de hacerlo bien en este Giro. Le quité del Fantasy y ahí ya consiguió todas las posibilidades de ganarlo todo en el Giro. Le quité en el Fantasy y dejé a Tobias Luz Andresen para meter a Egan Bernal, así que espero que Egan Bernal puntúe como si no hubiese un mañana. Tobias Luz Andresen fue segundo, Ethan Vernon tercero, Jonathan Milan, como decíamos, cuarto, Madis Mikkels quinto, Giovanni Leonardi sexto, Pascal Ackermann séptimo, Torgud Mestaz octavo, Mas Balsait noveno y Dries Van Gestel décimo. Aquí la caída no se llevó a nadie por delante, lo que es en la propia etapa, consiguieron llegar todos con el mismo tiempo, porque como decíamos,
Es lo de siempre. Etapa muy, muy tranquila, totalmente llana, primer día de competición, 180 tíos, todos queriendo estar adelante, menos el Bisma, que ha cambiado su manera de correrlo y sabiendo que no, o pensando por lo menos que el Giro no va a estar en unos pocos segundos, prefieren arriesgarse a perder un poco que arriesgarse a tener la caída, ven ese riesgo menor como un riesgo válido para correr y están yendo en la parte de atrás del pelotón más tranquilos. Además, yo creo que así ahorran bastante energía, con lo cual está bastante bien para ellos, pero todos los demás queriendo meterse adelante, todos se ven con opciones, todos quieren la primera malla, todos lo quieren todo. Carretera estrecha, todos a tope de energía, pues al final uno toca con otro, uno roza un poco la valla, el siguiente toca un poco más con el siguiente y así hasta que uno se va al suelo y cuando se va uno al suelo pues se van varios porque va todo el mundo muy muy junto y se va muy muy rápido. Así que bueno, como decíamos, se saldaba sin bajas a priori en este primer día. Luego ya veremos que alguna sí que se cobró. La general, evidentemente, Paul Mañer era el primer líder, Tobias Luz Andresen era segundo, Manuel Letarozzi con el sprint intermedio se colocaba como tercero, Izan Bernón era cuarto, Diego Pablo Sevilla también con el sprint intermedio era quinto, Antonio Morgado cogía el tercer puesto del kilómetro Red Bull para coger esos 2 segunditos y, y se colocaba sexto y luego Jonathan Milan ya daba el tiempo a todo el resto del pelotón, séptimo a 10 segundos junto con Madis Mikkels, Giovanni Lonardi y Pascal Ackermann, que cerraba el top 10. Los puntos, evidentemente, Paul Mañé se ponía de líder con 50. Y aquí la cosa es que en el sprint de Sozopol, en el primer sprint intermedio, que es el que da puntos para la clasificación de la Chiclamino, porque la clasificación del Red Bull tiene una propia clasificación y, y no cuenta para la clasificación general. Jonathan Milan se metió ahí. Ya, yo también pensé. Cuando alguien lo dijo en el chat, dijo Diego Pablo Sevilla puede ser una buena baza. Pero es que, claro, estas cosas, si luego te equivocas, si no es Diego Pablo Sevilla y es otro el que meten para las fugas, estás jodido, porque vas a tener un tío que con suerte acaba el giro y te da 10 puntos. Pero si no. Y eso, Jonathan Milan se metió al sprint intermedio, no lo hicieron ni Luz Andresen ni Mañier. Que habrá que ver, Luz Andresen igual no acaba el tour, visto lo visto hasta ahora, porque además está lejos. Paul Mañer igual no tenía intención de acabar no sé si he dicho Tour, el Giro, quería decir. Paul Mañer igual no tenía intención de acabar el Giro, pero plantándote con 100 puntos en la tercera etapa ya para la Chiclamino, a lo mejor sí que tienes que intentar meterte a pelearla, porque puede tener opciones de llevárselo. Y luego entraron Keyen Grooves y luego Balsaiz que estaba lanzando a Milan. En el kilómetro Red Bull, como decíamos, se metió Morgado y luego se intentaron meter Timo Kielich para restar segundos al resto de favoritos. Parecía que Morgado también hacía un poco lo mismo. O igual quería vestir la primera malla blanca, no lo sé. No lo tengo claro del todo. Y Andrea Vendrame también se metió ahí en el sprint. Yo creo que Andrea Vendrame era para ver si conseguía algún segundito. Y con el día siguiente podía intentar buscar el liderato o así. Al final no pudo, así que tampoco mucho que decir. ¿Tobías tiene alguna opción todavía? Sí, yo creo que, a ver, opciones todavía tiene. Llevamos 3 etapas de Giro, pero es que Mañera ha empezado muy fuerte. Milan se va a intentar llevar todos los intermedios. Para arrebatarle puntos a Mañer, tantos como parece que está consiguiendo, hay que quitarle mucho los intermedios o buscar fugas, intentar llegar con alguna fuga. También hay que contar que Tobías hizo noveno ayer. Es... Se le ha puesto muy de cara todo a Mañer de momento. Veremos cómo avanza, sobre todo esta semana que hay bastantes días en los que esa pelea
puede variar. La montaña, como decíamos, Diego Pablo Sevilla pasaba los dos puertos primero, puertos, entiéndaseme. Manuel Tarozzi pasaba segundo y luego era el que iba tirando del pelotón en ese momento, Aiko Bastians el primero, Hartis de Bris el segundo, un puntico para cada uno, sin nadie que lo fuese a buscar. Ya iba mal colocado el equipo, pero es que claro, son muchos puntos que pierdes en un día así, ¿eh? Que luego hay que recuperarlos. Y si Mañer y Milán no tienen problemas, sabes que más allá de un quinto puesto, en una etapa que sea así al sprint, es raro que se vayan. En los jóvenes, pues Mañer era el líder, evidentemente. Tobias Luz Andersen era segundo. Morgado tercero con esos 2 segundos de bonificación. Y Mads Mikkels era el primero que daba el tiempo al gran grupo. Al final, Tobias Luz Andersen, como vestía el maillot de los puntos, Morgado acaba vistiendo el maillot de los jóvenes, que tampoco estaba mal. Y en la clasificación por equipos, todos empatados a puntos con esos punticos o sea, con ese primer puesto del Sudal por puestómetro, básicamente. Llegaba así la segunda etapa, que era la etapa más jugosa de Bulgaria, con ese paso por el Via La Paz y ese paso por el Bratnik Pass en la parte central de la etapa, y con esa ascensión al monasterio de Iliaskovets en la parte final. Además eran 221 kilómetros, se hacían 2.350 metros de desnivel vertical y era una etapa con terreno aquí sí para hacer daño. De nuevo una fuga pequeña donde Diego Pablo Sevilla fue el máximo protagonista hasta que se llegó a la ascensión. En la ascensión, palo de Jonas Vingegaard, le siguieron, si no me equivoco, Giulio Pellicciari y... Hablo de memoria. Y no recuerdo quién fue el otro, pero bueno, al final Giulio Pellicciari es el único que le consiguió aguantar bien la rueda en todo momento. Estuvo Chicone por ahí también y acabó perdiendo rueda y tal, pero al final acabaron todo el grupo de cabeza uniéndose para disputar un sprint en 30 corredores más o menos. Y antes de eso, claro, que estaba yo repasando. Antes de eso, entre Merdanya y Liaskovets se produjo la gran caída de momento de este Giro, donde a un corredor del UAE, por lo que dice fue Mar Soler, se le fue la rueda y se pegaron un ostión de pánico. Se fueron varios corredores contra el quitamiedos, hubo que neutralizar la carrera por falta de ambulancias y tal. La verdad es que fue una hostia gorda, una hostia de esas que dejan muchas bajas, como así fue, y alguna baja grave. La verdad que empezaba el Giro bastante cruzado para algunos. Ahora haremos el repaso de las bajas que hubo. Y como decía, luego se neutralizó la carrera, se quitó la neutralización prácticamente a 1 kilómetro bueno, empezando el kilómetro Red Bull. Iban como locos bajando y mojados. Hay que pararlo como sea, pero ¿cómo lo paras? Si es que el tema es cómo lo paras. Porque ellos siempre quieren ir más rápido. Y aunque limitar desarrollos, pero siempre van a poder sensores de velocidad ¿y qué? Que el sensor que te limite de alguna manera. Es que yo lo veo muy, muy difícil. Entiendo que sí, que algo hay que hacer, pero es que no veo una manera posible. O sea, lo máximo que puedes hacer es limitar los desarrollos. Y de todas maneras, cuando se pongan a bajar como locos, se van a poner a bajar como locos. Entonces, claro, si ven que no paran, que los paren, pero ¿cómo lo haces?
Si luego un corredor va seguro bajando a 105 y otro no va seguro bajando a 90, ¿vas a limitar en una bajada, por ejemplo, a un tío como Pello Bilbao o como Johnny Zaguirre, que son bajadores de la hostia contra... Si tiene una etapa, por ejemplo, un Johnny Zaguirre contra Renko Evenepoel, que parece más tieso bajando. ¿Limitas la velocidad para que Johnny Zaguirre no se pueda ir y no pueda dejar atrás a Renko? Claro, estás coartando las habilidades de uno. Es que, claro, le ponemos un limitador de velocidad a Pogačar en las subidas también. Al final todo es habilidad y todo es... Claro que es mejor que no se caigan con mucho peligro, pero claro. No sé, me parece un tema muy complicado. Es que claro, lo que para un ciclista es peligroso, para otro no. Lo hemos visto muchas veces. Gente que tensaba en la bajada para que otro se fuese al suelo. ¿Le limitas la bajada de aquella que hizo Tom Pidcock? ¿Cómo le vas a limitar esa bajada a Tom Pidcock? Claro, si Froome se hubiese puesto a bajar a su velocidad, pues igual Froome estábamos buscando cachos de él todavía por la montaña. Para él sería peligroso, pero para Pidcock no lo era porque maneja muy bien la bici. Pero claro, no sé, me parece complicado lo de limitarles la velocidad de alguna manera. O plantear que alguien se ponga adelante y diga aquí vamos a ir más despacio. Es que los descensos son parte intrínseca del ciclismo también. Es por su integridad ya, pero es lo que te digo, la integridad. Tom Pizcock hizo esa bajada, seguramente pasando muchísima velocidad y todo, y él iba totalmente seguro. Y si tú ves el descenso, no da miedo en ningún momento ni nada. Y seguro que iba a una velocidad de la hostia y que si hay otro corredor que baja esa misma velocidad, pues se acaba en mitad del campo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por ahí sí que vamos en el mismo camino. Pero claro, es la UCI la que se tiene que encargar de buscar estas movidas y de ver cómo lo hacen. La sanción de Scaroni, pues una mierda. Levantar las manos. ¿Cuántas veces hemos visto una caída porque el compañero de un ciclista levante las manos al cruzar la meta? Porque yo no tengo ninguna en el recuerdo. Ninguna. Y le plantas una tarjeta amarilla a un tío como Scaroni, que es italiano, que te va a dar espectáculo en el Giro. Si no es en la etapa del Blockhouse, a partir de la segunda semana le vas a tener 2 de cada 3 días en fuga. Y ahora tiene una tarjeta amarilla que si la lía en otro momento sin querer, le vas a mandar a casa. No sé. Las medidas de los calcetines, el peso de la bici, todas esas movidas, pues en todo eso nos preocupamos y luego que las metas estén hechas mierda, un estrechamiento en el último kilómetro como el primer día, los adoquines que había ayer, la medida de los calcetines y, o sea, el adoquín ese que había ayer y tal, todo eso no nos preocupa. La medida de los calcetines sí, no sé. Ahí es la UCI la que tiene que hacer su movida y la CPA es la que se tenía que declarar que se preocupen más de esas cosas que de las otras. No sé, ya te digo, a mí me parece muy complicado parar eso de alguna manera. Y aunque sí me parece que la sanción Scaroni, por ejemplo, es una mierda. Y como decíamos, después del reagrupamiento, tengo amigos y gente que se pasa por aquí de vez en cuando en el stream que son uruguayos. Y es una alegría inmensa para mí decir que Guillermo Tomás Silva se convierte en el primer uruguayo en ganar una etapa de una gran vuelta, primera victoria en el Giro de Italia y que se vestía con la malla rosa ganando ese sprint final. Florian Storr de Tudor era segundo, Giulio Ciccone tercero
Y Cristian Scaroni era cuarto y se llevaba una tarjeta amarilla porque lanzaba a Guillermo Tomás Silva y viéndole cruzar primero la meta levantaba la mano celebrando. Y eso los comisarios consideraron que era peligroso para el resto de corredores y tarjetita amarilla. Giulio Pellicciari entraba quinto, Mateo Sobrero sexto, Andreas Legnes un séptimo, Jan Christen octavo, Martin Tiota noveno y Matis Rondel décimo. Lennart Van Edvel fue el otro que aguantó con Pellicciari, o sea, sí, con Pellicciari y con Vingegaard, efectivamente. La general, Guillermo Tomás Silva se ponía como líder, Florian Stork pasaba a ser segundo a 4 segundos del uruguayo y Egan Bernal, que fue muy inteligente el Net Company Ineos, todo el mundo estaba como medio aturdido por la caída y todo eso, Net Company Ineos vieron que se lanzaba la carrera después de justo antes del sprint y dijeron, bueno, pues el sprint hay que pillarlo. Egan Bernal pilló 6 segundos, Aresman pilló 4 y se coloca cuarto a 6 segundos del líder y Chicone es quinto con ese tercer puesto a 4 segundos. Jan Christen marca el tiempo del resto de corredores que están en el grupo de favoritos. Es sexto, Johannes Kulset séptimo, Martin Tiota octavo, Lennart Van Edvel noveno y Darren Rafferty cerraba el top 10. Aquí, como decíamos, sí que había parte de bajas. Matteo Moschetti, después de la caída del día anterior, no tomaba la salida. Como os decía, sí que había una baja de la caída anterior. Y Buitrago, Adne Holter, Jay Vine y Max Soler se marchaban para casa después de la caída con bajas unas más serias que otras, pero Soler y Jay Vine, por ejemplo, se iban bastante mal parados. Sobre todo Max Soler. Y lo que nos sorprende, la verdad, es lo de Jay Vine, porque siempre al hombre, no sé si no sabe andar en bici y no ha aprendido todavía, o si la mala suerte le persigue, pero la verdad que otra más para la agenda de Jay Vine. Que esto, sé que en algún sitio en Pro Cycling Stats está, pero no sé dónde. Tenían que tener aquí como budgets el tiempo que más se cae. No había por aquí. Pero bueno, aquí hay cuatro caídas registradas de 2023 y sé que faltan. Porque estos son lesiones, pero había caídas también registradas por algún lado. Y, y no sé dónde está. Claro, claro. Antes de ayer no tuvo culpa, pero es que siempre le toca a él. O sea, yo he visto más caídas de Vine que no ha tenido culpa, sobre todo últimamente. Sí que es cierto que ha tenido culpa en varias, pero las últimas yo no le recuerdo haber tenido culpa, que haya sido cosa suya. Y, y siempre le toca. O sea, corre en el mismo equipo que Pogachar, las mismas estrategias que Pogachar. Él no es tan líder como Pogachar, pero va adelante colocado siempre también. El equipo va colocado adelante, van protegiendo a un líder y todo lo que tú quieras. Y este hombre se va al suelo. Si se cae cualquiera, se cae con él y se lesiona. Es una cosa. Pero bueno, no encuentro lo de las caídas, la verdad. Y bueno, la clasificación de los puntos. Como esta etapa no contaba como tipo 1, como tipo de las de sprint, pues solo daba 25 puntitos y eso hacía que Paul Mañer mantuviese la Chiclamino. Además, se metía en el intermedio pasando por delante de Jonathan Milan, con lo cual se ponía con 55. Jonathan Milan pasaba a ser tercero con 26. Tobias Luz Andersen a 20 puntos ya de Mañer. La montaña, Diego Pablo Sevilla, que había estado en la fuga del día, se hacía más líder, bastante más líder de esta clasificación.
pasando en primer lugar los dos puertos de tercera del inicio, con Mirko Maestri segundo, su compañero de equipo y de fuga, y luego ya el pelotón. En la última ascensión, como decía, Vingegaard, que fue el primero que pasó, porque fue el que atacó y el que hizo más trabajo en esa parte de delante, pasando primero el puerto. Pelichari fue segundo y Lenre Van Edberg, que era el que llegaba con ellos, tercero cogiendo esos dos puntitos. Mati Rondel del Tudor, que iba por detrás, cogió el puntito que quedaba. Por lo tanto, Vingegaard empieza a asomar en la clasificación de la montaña. Le tuve puesto en un momento en el Fantasy, le quité de la general de la montaña para poner a Scaroni. Y me parece a mí que me va a salir un poco por la culata. Rondel ha hecho cositas ya este año. Mira, los Alpes hizo un séptimo y un octavo, siendo quinto en la general. En el András Poyensa fue segundo, fue el que aguantó aquí a Evenepoel, que no se pudo marchar en solitario hasta la última ascensión, la ascensión está de aquí. Y luego el año pasado, a mí es que me sonaba ya el nombre, pero claro, como subo los vídeos de día de descanso, donde doy todos los días los resultados de ciclismo, puede haber hecho un resultado como la Valdengo Europa, por ejemplo, un segundo puesto aquí, o resultados de ese pelo, donde yo puedo haberle nombrado y que haya pasado desapercibido para todo el resto del mundo. Mira, por ejemplo, ganó los Lens Nations, pues a lo mejor aquí. Pero bueno, es un chavalito joven, 22 años y tiene bastante buena pinta. La verdad es que el ciclismo francés está empezando a coleccionar nombres y está empezando a levantar cabeza. Si no se los cargan a todos, la verdad que tienen buena pinta de tener buen futuro. Tiene un contrato firmado bien largo, así que podremos verle durante varios años. Tiene un hermano, un año más pequeño, que de momento parece que no está haciendo mucha cosa. Y Lea Rondel, que es su hermana, pero que tampoco, también es más joven y no le hemos visto todavía tampoco en ningún lado. Ah, bueno, ha estado en la vuelta, mira. Estuvo en fuga, es verdad, es la que estuvo en fuga en Les Praeres, Lea Rondel. Sí, sí. Pues bueno, dejándose ver ya un poquito la hermana con 19 añitos nada más. Hace 20 este año, pero oye, ni tan mal. Y bueno, puestos aquí alrededor del 20, ni tan mal. Luego los jóvenes, Guillermo Tomás Silva se colocaba como líder. A ver hasta dónde puede llegar Tomás Silva. Evidentemente el Blockhouse lo va a reventar, pero hay que ver lo que puede aguantar. Estas etapas yo creo que mañana es candidato a ganar, fíjate. Pero hay que ver el resto de días y luego buscar fugas y cosas así porque a ver hasta dónde puede llegar porque tiene buena pinta este año para Tomás Silva. Le estamos viendo muy bien. Y luego están Jan Christen, Kulse, Tiota, Van Edvel, Rafferty, Rondel, Beloki, Davide Piganzoli, Giulio Pellicciari y Josh Kens, todos empatados a tiempo a 10 segundos. Y en la clasificación por equipos XDS Astana pasaba a ser primero, pero tanto Tudor como 1X como Movistar, Red Bull Bora e IF Education están con el mismo tiempo. Y luego la última etapa de Bulgaria, la de ir entre Plovdiv y Sofía. He leído a gente esta mañana que decía que se habían fumado el puerto. Yo no sé si alguien se esperaba otra cosa. Con una ascensión a 72 kilómetros de meta y al 5,3%, la verdad es que yo no me esperaba. No me esperaba nada y aún así Arnaud Delis ha conseguido defraudarme sufriendo en este puerto, la verdad. De nuevo lo mismo, fuga en esta ocasión fueron 3 hombres, si no me equivoco.
Diego Pablo Sevilla cogió los puntos de montaña para ya asegurarse llegar hasta el Blockhouse. Y luego sprint, que de nuevo saltaba la sorpresa. Mucho equipo sin sangre era una muy buena oportunidad de fuga. Sí, pero yo creo que aquí casi llegan con tres, pero también hay que matizar, ¿eh? Porque el transmoto que les metieron ahí en los últimos 10 kilómetros fue de vergüenza, ¿eh? Que hubo algún plano del helicóptero donde se veía que la moto estaba a 4 metros por delante. No se molestaba ni un poquito por alejarse. En cuanto quitaron la moto de ahí, se les comió el pelotón bien rápido. Si hubiese habido una fuga más grande, yo creo que la hubiesen mantenido en vez de tan lejos a 1 minuto o dos hasta el puerto. Quizá en la ascensión al puerto se les hubiesen marchado más, pero a partir de ahí se hubiesen puesto a bloque y era complicado, yo creo, que llegase la fuga. Estoy de acuerdo en que mucho equipo sin sangre y que no buscasen aquí meterse en la fuga. Claro, si no lo intentas, no hay opción. Ahí estamos de acuerdo. Y que hay muchos equipos que lo tendrían que haber intentado, también estamos de acuerdo. La cosa es, el Tudor está a otras cosas, siendo equipo pro team. El Univer Rose Rockets es uno de los equipos invitados y evidentemente en esta etapa buscan a Groenewegen, no buscan que llegue una fuga. Tienes al Polte y al Bardiani que sí que van a buscar la fuga, pero luego ya los siguientes equipos son World Tour y no van a buscar meterse en esas peleas. En todo caso, el Pinarello, ahora que no tienen a Moschetti, no sé qué podían haber buscado aquí, la verdad. Pero bueno, como decía al final, llegada al sprint, de nuevo un poco desbarajustado todo el sprint, no funcionó bien el treno de Lidl Trek y Jonathan Milan se vio delante, aunque podía haber esperado. Yo creo que se vio delante, no vio la meta y dijo, bueno, lanzo desde aquí. Lanzó a prácticamente 300 metros de meta y se le acabó haciendo largo y le acabó adelantando Paul Mañer. Final prácticamente de photo finish. Pero hay que matizar también. Si no habéis visto el vídeo de la llegada a la meta desde delante, vedlo desde el otro lado de la meta. Vedlo porque yo creo que hay una cosa clave y es que a Milan hay dos veces en los últimos 100 metros que la rueda de atrás se le levanta. Estaba muy bachado, por eso, precisamente por eso. Jonathan Milan, yo creo que pilló alguno de esos baches, se le levanta la rueda de atrás y en un sprint que se te levante la rueda de atrás, aunque sea una décima de segundo, ahí ya esa tracción que pierdes y todo eso sí que te hace perder esa puntita de velocidad, esos 0,2 kilómetros por hora que puedas perder, hacen que pierdas. Y eso que sea un final más bacheado y así, que debería favorecerle, de nuevo por su estilo de sprint, te han echado para adelante con esos cabezazos, con ese zapatazo de pura fuerza, hace más fácil que pierda esa tracción y que pierda esa punta de velocidad para que Mañer le acabase adelantando. 2 de 2 para Paul Mañer, 2 de 3 en etapas en general, pero 2 de 2 en sprints. Jonathan Milan fue segundo, Dylan Groenewegen, que estuvo muy bien, hizo tercero, Madis Mikkels cuarto, Mateo Malucelli quinto, Erlen Blikra sexto, Pascal Ackermann séptimo, David Ballerini octavo, Tobias Luz Andresen noveno, que aquí sí que ya se queda muy lejos de los puestos que más puntos dan para la Chiclamino, y Enrico Sanoncello del Bardiani que hacía top 10. Fíjate, un equipo como Bardiani, metes un tío en fuga y aún así haces décimo y decimotercero. ¿Dónde están los Pinarello? 22º, David González el primero. ¿A David González hace falta alguien que le lleve para lanzar su sprint? No creo. ¿Vas a conseguir hacer una clasificación general? Vale, te reservas a Chris Harper y si quieres a David de la Cruz. Pero Sawyer Bax, Zukowski, Fabio Kristen, Mark Donovan, ¿qué van a hacer durante el Giro?
no les va a dar, si van a buscar fugas en ciertas etapas que tienen marcadas y tal, vale, no les va a llegar para descansar desde una fuga en la etapa 3. Rarete. Alpecin. Tienes a Kaden Groves, pero hizo el 66. ¿Todo el mundo hace falta para lanzar a un tío como Kaden Groves? No sé. No lo mejor es que para un sprint. No sé qué puede tirar la organización en esos temas en los países donde sale la gran vuelta. Está hecho ahí adrede. O sea, para acabar, acababan delante de la Catedral de Sofía, me parece que era. O sea, estaba con todo el... Lo que es, ¿vale? Tienes un suelo de adoquín que quieres preservar y lo que sea. Si tienes esos agujeros, métele un poquillo de masilla. A los agujeros, nada más. Conservas todo el adoquín y conservas todo igual. Pero eso, me jodas. Y eso, el Alpecin, vale, tienes a Kaden Groves. 3 corredores para que lance el sprint Kaden Groves. Los otros 5, los otros 4. Y es que así se podrían mirar varios nombres. Bahrein, has perdido a Buitrago. Quizá vayas a intentar la general con Eulalio. Ha perdido un minuto ya. ¿Vas a intentarlo con Caruso? No puedes meter aquí a Mihailovic o a Passens. No sé. Luego Liev tiene a Madis Mikkels y se está reservando para otras cositas. A estos sí que les llego a entender un poquito. Movistar aquí en esta etapa tiene que intentarlo con Aular. Me parece correcto. Jacob tiene a Pascal Ackermann. El Picnic tiene a Van Uden, pero yo qué sé, busca fugas, busca algo que se te vea, que parezca que estás corriendo el Giro. Ya que muchos puntos UCI no vas a sacar, no sé. Es cierto, a mí... Yo es que, te lo digo, dejaría que las organizaciones quitasen un par de... Quítame a Pinarello. Quítame al Alpecin. Y quítame al Picnic y méteme al Solution Tech, aunque no haya quedado entre los 30 primeros. Al Burgos, aunque no vaya a hacer un top 20 en todo el Giro. Y al Euskaltel. O quita al Burgos, que ya tiene una gran vuelta. Y mete a Luquio, que no puede porque es continental. Que a ver si lo hacen Continental Pro el año que viene, porque me gustaría verlos a mí aquí. Un equipo mitad japoneses, mitad italianos. Esa gente se te va a meter en fuga, te va a pelear de las maneras más extrañas posibles. Garibó te va a conseguir un buen puesto. Y vas a tener cosas que estos equipos no te dan. Es que hay equipos que van a pasar por el Giro como si no hubiesen estado en la gran vuelta, la verdad. Bueno, la general, los 5 primeros puestos se mantienen igual con Tomás Silva, Florian Storkegan, Bernal Tim Aresman, Julio Ciccone, Kristen se mantenía sexto, Martin Tiota subía al 7.º puesto en detrimento de su compañero Johannes Kulset por puro puestómetro. Enric Mas, cuidado que sonan las trompetas, se mete en el top 10, es noveno ahora mismo. Lennart Van Etten cierra el top 10. Siguen quedando 34 corredores en ese primer grupo. Veremos. Se viene tema Romo. Y es que lo de Romo tampoco me enteré de lo que... O sea, lo he visto hoy. Ve que se quedó atrás y que luego volvió, pero tampoco, yo qué sé. Veremos. De momento está con el mismo tiempo, 17º. Veremos. En días que sean más explosivos yo creo que le costará más. Iremos viendo. Y como decía, como hablábamos del suelo, aquí tenéis la imagen. Y aquí se ve que el lado por donde sprintaba Milan es el lado que peor estaba y eso haría también que perdiese la rueda en algún momento. No sé quién, lo dijeron en Eurosport, lo dijo Flecha, dice, no creo que nadie sprinte por la izquierda y según pusieron la pantalla, todos saliendo del sprint por ese lado izquierdo, después de salir de la curva. Digo, por menos mal. La clasificación de los puntos. Paul Mañer se planta con 105 puntos ya.
Porque aquí en el intermedio no se volvió a no meter. Milan consiguió los 3. Y se pone con 41 puntos de ventaja ya sobre Jonathan Milan, que es segundo. Tobias Luz Andersen cae hasta el tercero con 42 puntos. Son 63 puntos menos ya que Paul Manier. Hay tiempo aún, pero se empieza a complicar. Y Diego Pablo Sevilla que se asoma quinto aquí por los intermedios. Como decía, Tonelli era el otro que estaba en la fuga con Tarozzi y Diego Pablo Sevilla. Diego Pablo Sevilla, que volvía a coger los puntos de la montaña, primero con 42 puntos, Tarozzi segundo con 12. Scaroni ya empezó a asomar por aquí, lo cual me da una poca de alegría. Veremos si se lo plantea como objetivo cuando empiecen los puertos más duros que puntúen más ya. Veremos quién se plantea de verdad esa clasificación. En los jóvenes sigue Guillermo Tomás Silva, sigue llevándolo Jan Christen. Y en la clasificación por equipos, pues sigue la Astana, pero siguen empatados seis equipos. Ahora, ¿qué tenemos esta semana? Mañana tenemos la etapa entre Catanzaro y Cosenza. Son 138 kilómetros, es muy corta. Es etapa después de día de descanso, después de traslado largo y con un segunda, que este segunda es más segunda que el segunda de ayer. Son 14 kilómetros y medio al 5,9% y se corona a 40 kilómetros de meta. ¿Aguantarán los sprinters? A eso me refiero con lo que digo de que yo veo a Tomás Silva como favorito. Aquí el Astana se puede poner tonto, poner ritmo para arriba, el ritmo justo que necesite Tomás Silva para aguantar. ¿Vas a dejar el pelotón? Pues eso, en unos 30 a 40 corredores puedes dejarlo. Quiero decir, al final esto, por muy tendido que sea, tienes varios kilómetros al principio que son al 7% y aquí los sprinters esto se les va a atragantar muchísimo. Los 6 primeros kilómetros de media tienen 7%, ¿eh? Y luego tienes otro par de kilómetros ahí que son al 6,4 y al 6,1 por encima del 6. Que... Pero yo creo que un favorito aquí sí que puede remontar. Un favorito aquí casi yendo a rueda y recortando puestecillos puede... Por cierto, se me ha olvidado decir que en el parte de lesiones se añadían Andrea Vendrame y Adam Yates por la caída del día anterior. Claro. Como decía, esto sí que me parece un puerto de verdad donde un grupo de 30 corredores, 35, 40 puede ser lo que corone si alguien quiere jugar. No creo que sea un sitio para jugar de los favoritos de la general, a no ser que alguien en el kilómetro 2 vea, yo que sé. Si los Bisma en el kilómetro 2 ven que Pelichari se está quedando, pues los Bisma se van a poner a tirar ahí y van a coronar el pelotón. O sea, en el puerto van a coronar 3. Pero salvo que haya algún caso así muy, muy exagerado, yo veo eso para que acabe un grupito de 30 corredores, una cosa así, donde pueda aguantar Tomás Silva y los favoritos sin ningún sprinter más. Además, luego, como vemos, no acaba el puerto, o sea, se puntúa el puerto, pero no hay bajada directamente, sino que se continúa en una zonita de repechos. Luego serán fácilmente, aquí habrá 8, 16 kilómetros de bajada o 20 kilómetros de bajada con un repechillo de 2 kilómetros en medio. Y luego zona llana con el kilómetro Red Bull, que si están solo los favoritos puede ser bastante juguetón también. Y un sprint con una recta de meta, esta sí, de 400 metros, con un 3,7% de media, o sea que es ligeramente ascendente, lo cual favorece todavía un poco más a Guillermo Tomás Silva en caso de que algún otro sprinter haya conseguido aguantar o haya conseguido llegar por detrás. Pero yo digo, aquí a Milan no le veo aguantando, a Tobias Luz Andresen lo veo bastante justo para que aguante.
Y a Paul Mañer también. Lo veo muy, muy forzado para que consiga aguantar. Luego algún otro sprinter de algún otro equipo así que no sea tan puro. Yo pondría bonificaciones progresivas por semana, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. ¿Yo sabes lo que haría? Bonificar las fugas a saco. Esta etapa. Tienes dos puertos de tercera, un minuto en cada puerto de tercera de bonificación. Al primero. En esta, puerto de segunda, 40 kilómetros de meta, 2 minutos al que pase primero. Así vas a tener, o en la gente de la general se da de hostias, o vas a tener una fuga elegante con gente que se meta. Diego Pablo Sevilla igual te había cogido 4 minutos de bonificación hasta ahora. Y vas a tener muchísima más batalla. Además de lo de los puntos UCI por fuga. Cada 10 kilómetros en fuga, un punto UCI. Con 100 kilómetros de fuga te haces 10 puntos UCI. Para conseguir 10 puntos UCI, en el Giro tienes que hacer un top 13. Quiero decir, a Lotto no le va a compensar. A Pinarello no le va a compensar meter un tío en fuga. Equipos que están así de estos que están buscando siempre los puntos. Si en grandes vueltas cada 10 kilómetros, en el resto cada 20 kilómetros, en las punto pro cada 50 y en las punto 1.2 si has estado más de la mitad de la etapa por delante del pelotón. Un puntico UCI. En una etapa, en una carrera punto 2 te llevas 3 puntos siendo tercero. Igual me estoy hasta columpiando, igual es uno. Un punto de la UCI siendo tercero. Estás todo el día en fuga, te llevas otro punto. Dime a mí que no vas a tener ahí todo el mundo, Euskaltel y toda esta gente buscando fugas a lo loquísimo. El Solution Tech iba a sumar ya por todas partes. Tipo Fantasy, claro. Y si no lo quieres hacer con puntos UCI porque clasificación de quién rinde más de manera objetiva y la movida y estar en fuga no es rendir más que el resto, lo que tú quieras. Segundos de bonificación. 10 kilómetros en fuga, un segundo de bonificación. O 10 segundos de bonificación. Regalar cosas. Al que esté en fuga hay que regalarle cosas por estar en fuga. Hay que incentivar las fugas, así que a regalar. A lo loco. Pues eso, mañana yo lo que veo es, si no se hace una fuga muy gorda, no creo que esta subida inicial dé para nada. Si no se hace una fuga muy gorda, lo que puede ser muy bonita es la primera hora de mañana, ¿eh? Si hay gente interesada en jugar. Porque son 80 kilómetros llanos. Solo hay repecho en esos 6 primeros kilómetros. Luego apenas hay ningún repecho. Como la gente quiera jugar y empezar a atacar uno, otro, yo me voy por aquí, yo cierro tu hueco, pero si sale este otro no le cierro porque le cierras tú y viene aquel otro a cerrar a no sé quién. Puede ser una batalla bastante bonita y que a lo mejor nos plantamos a los pies de Cocho Turno sin que haya fuga y ahí sí que va a llegar el pelotón diezmado, diezmado. Veo eso, o dejan hacerse un grupo grande, cosa que no creo que la Astana deje, o veo bastantes posibilidades de que Tomás Silva repita victoria, ¿eh? La verdad. No le tengo en el fantasy, pero si le tuviese le pondría de capitán mañana. Luego tenemos la quinta etapa, entre Praia Amare y Potenza. Estos son 203 kilómetros con 3.700 metros de desnivel vertical. A mí esta etapa me gusta muchísimo cómo está tirada. Aquí sí nos podemos olvidar de los sprinters y nos podemos olvidar de todo. Tenemos nada más salir Prestieri, que son 13 kilómetros al 4,6%, pero que tiene 9 kilómetros y medio al 6%.
Luego tiene una bajadilla, que eso es lo que hace que baje el porcentaje. O sea que ahí se va a hacer una fuga potente ya. Luego hay una zona de llano, repechos y tal, hasta que llegamos al kilómetro. Realmente hasta el 101, a partir de ahí empieza a ser todo hacia arriba. Pero en el kilómetro 121 es donde de verdad se hace donde empieza a picar todo más hacia arriba y donde vamos a tener, yo creo que aquí hay una batalla muy bonita, hay un puerto de 6 kilómetros y medio al 9,2%, que es un segunda, el Monte Grande de Villano, que son 3 kilómetros por encima del 10%, uno al 12 y otro al 11,5, lo cual es una auténtica barbaridad de subida. Sí que es cierto que luego tiene, pues es que luego el siguiente kilómetro es al 9% realmente, o sea, le baja la media, el medio kilómetro es al 5,6, pero el resto es una ascensión realmente dura. Y aquí sí que, como se pongan un poco tontos los de la general, que no me extrañaría tampoco, sí que puede llegar un grupo reducido. Y a partir de aquí es todo terreno repechero hasta que se llega al kilómetro Red Bull. Y a partir de ahí una larga bajada donde que es bastante pronunciada también. No parece que vaya a haber mucho tiempo para reagruparse. Repecho en Potenza con 300 kilómetros al 12%. Y luego otros 4 kilómetros de bajada hasta prácticamente la línea de meta. Para Narváez perfecta para saber cómo va. Tomás Silva puede ser un corredor que entre aquí también, aunque puede que el puerto sea demasiado duro. Aquí si Vingegaard se pone tonto, puede ser etapa de Vingegaard Pelizzari y se acabó, ¿eh? Vingegaard Pelizzari, Chicone, a lo mejor puede aguantar en esa rampa. Buitrago era un muy buen nombre para esta etapa. Pero a mí esta etapa me gusta muchísimo cómo está tirada, la verdad. Muchísimo desnivel, sin un puerto grande, con terreno para jugar, con terreno para hacerse una fuga muy grande. Romo podría ir en esta fuga, sufrir en el puerto y luego intentar reenganchar y buscar la victoria en un ataque pegando un palo por ahí. Einer Rubio puede estar muy bien en fuga o incluso alante porque le puede venir bastante bien este puerto. A ver cómo está Enric Mas, que es un puerto ya interesante. Luego ya sí que a partir de aquí Enric Mas le veo más limitadito por el tipo de recorrido que es. Pero es una etapa que da pie a que pasen cosas. No es... A Juanpe también le puede venir muy bien. Claro, si Movistar tiene muy buen equipo. Cortina incluso, la subida quizás sea demasiado fuerte, demasiado dura para él, pero ha demostrado que está fuerte. Y aquí en una fuga, que en el Giro hay que saber, aparte de tener patas, hay que saber resolverla. Si Corti está metido en fuga y anda un poco listo, adelantándose a la ascensión para que le cacen en ella o lo que sea, también puede tener una muy buena opción, ¿eh? A mí esta etapa la verdad es que me encanta. Cuando vi el recorrido fue una de las etapas que más me gustó cómo estaba tirada, por eso, porque da terreno para que plantemos aquí a cualquiera entre los favoritos. Eliminamos a los sprinters. A lo mejor algún sprinter puede buscar meterse en fuga. Mañer o Tobias Luz Andersen o sprinters así que pasen un poco mejor, que puedan pasar mejor esta subida para coger los puntos del sprint intermedio y luego dejarse llevar a partir de ahí. Entonces, etapa que pinta muy, muy bonita. Luego llega el bajonazo con la etapa, os diría que para mí la más peligrosa del Giro. Y fíjate que ha habido dos caídas gordas ya. Entre Paestum y Nápoles, con solo la cava de Tirreni, que son 6 kilómetros y medio al 3%, porque algo tienen que poner como puerto. Luego todo total y absolutamente llano. Sprint intermedio en Bruciano, kilómetro Red Bull ahí en la parte final. Y luego llegada a Nápoles, que además suele ser revirada, peligrosa, con pavé, al 4,8%, además. Como vemos, reviradísima toda la parte final.
Van a venir ultra relajados hasta el kilómetro Red Bull y bien de giros luego hay en todo Nápoles que pueden liarla bastante parda, la verdad. Yo la veo esta etapa muy peligrosa. Y luego tenemos la guinda de la tarta de la semana, la etapa del Blockhouse, 244 kilometrazos de etapa, 4.467 metros de desnivel vertical. Puede parecer monopuerto porque solo tenemos Roccaraso antes, que son 6,9 kilómetros al 6,5%, pero es que los 100 primeros kilómetros son prácticamente llanos. Está la subida, está nada más salir y tal, pero son prácticamente llanos. Pero a partir de ahí es donde están acumulados pues 4.000 de esos 4.400 metros de desnivel fácilmente. Subida con el sprint intermedio después a Benanfro y a partir de ahí se sube el Rionero Sanítico este, que son 9 kilómetros y medio al 5%, se baja y luego es donde se sube Rocarraso, que son 7 kilómetros al 6,5. Luego hay un repecho en la Froqueta, que son 2 kilómetros prácticamente al 7,6%. Bajadita, otro repecho para llegar al Paso San Leonardo, desde ahí bajada larga hasta llegar al pie de Blockhouse, donde además está el kilómetro Red Bull, y luego el propio Blockhouse, que son esos 13,6 kilómetros al 8,4%, que es un auténtico puertarraco que va a poner las cosas en orden rápidamente. Es la guinda de la semana, es el viernes, auténtico etapón. Y luego el sábado, etapa juguetona entre Chieti y Fermo, 156 kilómetros con 1.800 metros de desnivel vertical. Muy estilo clásica, con la ascensión a Montefiore d'Asso, a Monterrubiano después. Luego otro par de ascensiones que no están puntuadas en la montaña. Una que son 3,3 kilómetros al 4,6%. Luego el kilómetro Red Bull está en el muro del Ferro, que son 500 metros al 11%, casi nada. Sí, el Blockhouse es la prueba del algodón total. Ahí es donde se va a poner cada uno en su sitio. Se nos va a colocar la general y a partir de ahí ya, a partir de ahí es cuando veremos cómo va a ir el Giro. Y luego en la parte final está la subida a Capodarco, que son 2,5 kilómetros al 6,1%. Y luego la subida a Fermo con el muro de vía republicana, que son no sé cuánto pone, ciertos metros al 13,5% con máximas de hasta el 22 y que al final acaban haciendo 3,7 kilómetros al 5,7%. O sea, es un auténtico etapón este. Aquí lo vemos, 13,8% esos 800 metros y luego 2 kilómetros de falso llano, bueno, 2 kilómetros, kilómetro y medio de falso llano y de nuevo un kilómetro que es al 5,7%. Etapa muy bonita esta, da para fuga, da para que los de la general por detrás peleen. Aquí no veo a los de la general peleando la etapa, pero siempre hay alguno que se puede mover. El muro este está totalmente puesto para que alguien pueda pegar el palo y desde ahí estás seguro que vas a llegar a la meta. Entonces, terreno para jugar. El kilómetro Red Bull, si no hay fuga por delante, está muy bien planteado también en un muro así para que alguien de la general, los que peleen el kilómetro Red Bull, se vayan por delante y desde ahí ya no les ves. Entonces, bonita etapa, aunque hay que contar con que viene después de la animalada del Blockhouse, claro. Y luego el domingo, para cerrar la semana, tenemos la etapa entre Cervia y Cornualles Scale, nuevo final en alto. Esta sí que es monopuerto, 184 kilómetros. Y aquí sí que poco a poco hasta que faltan 30 kilómetros y a partir de ahí ya prácticamente todo el tiempo ascendiendo. 11 kilómetros y medio de Kerchiola al 4,2%. Bajadita y luego ya Cornualles Scale que son 10,8 kilómetros al 5,8%. Todo hacia arriba en la parte final. Una etapa también para... Esta supongo que se hará una fuga de gente que haya perdido tiempo en estos 2 días, que no haya estado bien y que pueda ver cómo hacerlo. La fuga se peleará la etapa y luego vendrá la pelea de los de la general.
Así que semana interesante la que se viene. Solo veo un día de sprint de grupo, que es el de Nápoles, que lo veo también, como os digo, muy peligroso. Todo lo demás es terreno de batalla puro y duro. A ver cómo se lo quieren plantear mañana, que es el único que puede ofrecer dudas. Yo no veo que aguanten los sprinters aquí. O sea, los sprinters, sprintar en San Lúcido y aquí se acabó la etapa. Yo creo. Pero veremos. Vale, hemos tenido durante la semana el Tour de Kumano. Voy a ir rápido ya con todo porque llevo aquí 1 hora y cuarto ya y... La primera etapa la ganó Nils Sinsek, la segunda Luke Barnes, que además se vistió como líder. Ah, no, aquí se mantenía Sinsek. En la tercera ganó Nicolo Garibo, como os decía, un hombre de Luquio que siempre da guerra. Y aquí sí que se puso Luke Barnes como líder. Y en la cuarta etapa volvió a ganar Nils Sinsek, pero la general se llevaba Luke Barnes por un segundito de ventaja. Hemos tenido a través de los altos fagnes, a través de otros fans, que ganó Jesper Stiansen del Tudor Sub-23 por delante de Jack Ward del Lidl Trek Future. El Zumbolden Grand Prix, donde ganó Gustav Lovidius. Como veis, estas son carreras bastante menores. Y luego los tres criteriums de Polonia. El primero lo ganó Andrin Zuger. El segundo, Philip Reja. Y el tercero, Michael Kukle. Luego el Ringerike Grand Prix, también en Noruega, con victoria para Kevin Andresen Messel del Ringerike. La Flesh Ardenne, que sería muy bonita si tuviese algo más de categoría, la verdad. Pero teniendo lo que tiene, Jack Ward del Lidl Trek Future se llevó la victoria por delante de Niels Driesen y Casper Borremans, uno del Lotto Group One y otro del Bahrain Victorious Development, todos de los equipos de desarrollo. Hemos tenido la Volta Ciclística Internacional del Estado de Sao Paulo, en Brasil, carrera .2 también. Gabriel Mezger se llevó la primera etapa y se puso como líder. Luego ganó Rodrigo Dos Nascimento. Gabriel Mezger seguía de líder. Alex Ferreira de Melo, con Gabriel Mezger todavía de líder. Francisco Kotsakis, y aquí ya Alex Ferreira de Melo se colocó como líder. En la quinta ganó Gustavo Xavier de Oliveira y Wilmar Paredes arrebató el liderato a Alex Ferreira de Melo y se llevó la victoria de la general. Luego se corrió el Desafío de las Américas de ciclismo, típico de 5 días de competición en una vuelta y luego un día de clásica. Fue Tomás Quiroz el que se llevó la victoria en la clásica esta que era totalmente llana y corta, 1 hora y 22, como veis. Luego hemos tenido el Tour of Hellas, la Vuelta a Grecia. 5 días de competición, 2 días llanos para el sprint, 2 días de alta montaña y otro día llano al final. La primera etapa se la llevaba Mati Sabons, superando a Georgios Douglas en el sprint. Estuvo bastante bien Georgios Douglas. La verdad, estuvo bastante cerca de conseguir la victoria. Abons apareció como un misil desde atrás para llevársela. La segunda etapa la ganó Dusan Rajovic y Nikiforos Arbanitu fue segundo, que era lo esperado en la primera, pero no aparecieron. Veloboxis repetía tercer puesto. La tercera etapa fue para Jel Johanning, con Václav Jesek segundo y Tomás Pridal tercero. Jesús Herrada fue cuarto. En mi opinión, el Burgos corrió horrible este día, porque Jesús Herrada estuvo desde que coronaron la última ascensión, que la coronó él en solitario cogiendo las dos bonificaciones. Luego tuvo que controlar en muchos movimientos, estando José Manuel Díaz Gallego y José Luis Faura en el grupo. Deberían haberlo hecho de otra manera y que Jesús Herrada llegase tranquilo a esa parte final para sprintar. Tuvo que cerrar varios huecos y al final no tuvo energías para ganar el sprint. Jel Johanning se colocaba como líder, con Jesek segundo, Herrada tercero, Pridal cuarto y José Manuel Díaz Gallego quinto. Y Domenico Pozzo Vivo se colocaba sexto. La cuarta etapa, con el final en alto, Lorenzo Maschiarelli desde la fuga se llevaba la victoria, con Nicolo Petiti que venía de la fuga segundo, y luego Václav Jesek, que atacó desde atrás del grupo, llegó tercero, consiguiendo la bonificación que le daría la victoria en la general. Lorenzo Ginestra fue cuarto, venía de la fuga también,
Y luego Colin Stussy, Oz Christian Aikin, Domenico Pozzovivo, Alessandro Berre llegaron en ese grupo. Y luego un grupo todavía por detrás donde llegó Jesús Herrada con Mateo Fabro, Lorenzo Galimberti, Chomin Juaristi, Pietor Pecala y José Manuel Díaz. Vi flojo al Burgos estos días, ¿eh? Me defraudó bastante porque tenía muchas posibilidades de ganar como equipo con uno u otro y al final acabaron haciendo sexto y séptimo en la... No, sexto y octavo porque José Manuel Díaz Gallego todavía perdería un puesto con bonificaciones en el último día. Václav Jesek se colocaba como líder, Pozzovivo segundo, Colin Stussy tercero. Y en la última etapa, Mats Andersen conseguía adelantarse al sprint, haciendo un ataque antes en la subida que había hacia Sintagma. Y en el sprint, Dusan Rajovic primero, Nikiforos Arbanitu segundo. ¿Casper Andersen y Mats Andersen son hermanos? No parece. Jesús Herrada entraba séptimo, Georgios Buglas octavo. Al final, Jesek se llevaba la general, Herrada acababa sexto, José Manuel Díaz Gallego octavo. El Burgos conseguía 76 puntitos, el Euskaltel 20. No es demasiado buena la actuación que tuvieron los dos equipos en una carrera como esta, que podían estar bastante adelante, la verdad. Se corrió el Grand Prix de Morbihan también con esa zona de colinas. Benoit Cosnefroy se llevaba la victoria en un sprint de un grupo reducido por delante de los dos de Caldón. No Isidor, que era segundo, y Paul Lapiga, que era tercero. Se disputó el Trobro León con el barro y todo eso. Este año no pudimos ver a Hugo de la Calle lucirse tanto. Lástima. Sí que la victoria fue para Filippo Fiorelli, lo hizo muy bien el Bismal Isabay, que consiguió mayoría en el grupo en esos kilómetros finales y la supo hacer valer muy bien con la victoria de Fiorelli. Atacando Fiorelli, Perestran, Hagenes y Axel Singel por detrás. Hagenes para cerrar grupo en caso de que cerrar hueco en caso de que hiciese falta. Y Singel para sprintar. Fiorelli se llevaba la victoria, Renard era segundo, Aski tercero. Y tenemos en marcha la Bakú Kankendi. Ayer tuvimos esta etapa llana entre Bakú y Sungayit, por debajo del nivel del mar. Esto es al contrario que las carreras estas que se hacen a mucha altitud. La victoria al sprint fue para Alexei Snirko, seguido por Gleb Siriksa y Timothy Dupont. Se colocaba como líder, evidentemente. Fagundes se intentó meter, fue un décimo. Íñigo Elosegui fue noveno. Y hoy hemos tenido esta etapa de media montaña con 2.400 metros de desnivel vertical, con ese puerto de primera ahí en la parte final, donde la victoria ha sido para un Yevgeny Fedorov que iba loco. Ha habido corte desde el principio, ha habido abanicos en esa parte inicial. Se ha marchado un grupo de 34 corredores con 5 Astanas, 5 Burgos, 4 Kerr Pharma, 3 Bardiani. Por lo tanto, la carrera estaba totalmente ya para los de delante. Se acabó de romper justo antes del descenso, donde se marchaba Balmer. Y a partir de ahí lo que hemos visto ha sido una sucesión de ataques continuos de todo el mundo hasta que Yevgeny Fedorov se ha conseguido marchar, ha dado caza a Alexandre Balmer, casi la lía en el último kilómetro yéndose por el desvío de las motos, pero ha sido capaz de recuperar, volver a alcanzar a Alexandre Balmer y llevarse la victoria. Eric Antonio Fagundes ha ganado el sprint de grupo y ha sido tercero en la etapa. Queda la general bastante decidida porque hay 23 corredores y luego el resto están a más de 4 minutos y medio, así que hasta ahí todo definido ya de quién va a ser los que se jueguen esta carrera. Yevgeny Fedorov es el líder, Alexandre Balmer segundo, Enoch Mulubrán tercero, Fagúndez cuarto, Aaron Gate quinto, Hugo Aznar sexto, Luca Covilli séptimo, Santiago Umba octavo, Callum Johnston noveno y Josh Barnett décimo. ¿Qué nos queda? Pues mañana tenemos esta etapa llana, pero que siendo como es una carrera en Asia, una 2.1, seguro que pueden pasar cositas, puede haber abanicos, puede romperse en el sprint intermedio, en la extensión de después, en el puerto que tenemos en Seki, o incluso con algún ataque que haga alguien en esa parte final. Lo lógico es que Astana controle para sprintar con Syriza y mantener el liderato de Fedorov. Y siendo el equipo más fuerte no deberían tener problema, pero veremos lo que ocurre.
Pasado mañana tenemos la etapa entre Ganje y Naftalán, con ese inicio con 13,5 kilómetros al 2,2, que no debería dar para mucho, pero cualquiera se fía. Y sobre todo con esa ascensión de 3 kilómetros al 7,2%, que está a 30 kilómetros de meta y donde quizá para que se vaya un corredor o dos solos no, pero para que se haga un grupito pequeño que se juegue la victoria puede dar. Así que veremos. Y luego la última etapa entre Tartar y Kankendi, con 2.700 metros de desnivel vertical y con esa ascensión al puerto de montaña, que son 7,7 kilómetros al 4,6, pero que viene de subir otros 10,9 kilómetros al 3,8, otros 2 al 5,5 y de un terreno de otros 30 kilómetros prácticamente que son toda ascensión. Luego se baja esa ascensión y se sube Susa, que son 4,6 kilómetros al 6,8, se desciende un descenso largo y luego una nueva ascensión en Kankendi de 2,7 kilómetros al 4,9 y aquí es donde se decidirá finalmente la clasificación general, así que todo por jugarse. Tiene muy buena pinta esta carrera que se ha podido volver a hacer después de 10 años y la verdad que está siendo bastante bonita hasta ahora y que pinta bien para el futuro. Y ahora, ¿qué tenemos durante esta semana? Pues tenemos lo del Giro, lo del Bakú, tenemos Hungría y la Flèche du Sud, el circuito de Balonia, luego es la Volta a Portugal do Futuro, que no es élite realmente, Finestre, empieza el Yellow River Estuary, bueno, empieza y acaba porque son 2 días, la Runducon, el Porto, el New York City, el Onlunder Kempen, los bucles de Loln, y ya el lunes empezará el Cycling Tour of Albania, que ya hablaremos de ello el lunes, no creo que vaya ningún equipo español aquí, ¿no? Bueno, va Buglas con la selección de Grecia. Bueno, a ver, el Tour de Hungría. 5 etapas. La verdad es que la Starlist de aquí sí que está el XDS Astana, Lidl Trek, Jayqualula, UAE, Bahrein, Sudal, NSN. Tendremos a Caja Rural, Pinarello, Visit Malta y MBH, Flander, Valois, Cofidis, Modern Adventure. La verdad es que participación de alto lujo. El recorrido, una primera etapa totalmente llana para el sprint. La segunda tiene ahí una tachuelilla y luego el sprint es hacia arriba, pero lo lógico es que sea el sprint también. La tercera, nueva etapa al sprint, aunque tiene varias dificultades ya durante la etapa. La cuarta ya con ese circuito en PEX, que son 1,8 kilómetros al 10,5% de subida, que será donde se decida la clasificación general. Son 2.000 metros de desnivel vertical lo que hace en esos 188 kilómetros, todos acumulados en la parte final con esos ascensos a Apex, que son, como decíamos, 1,8 kilómetros a 10,5, pero hace un total de 5,1 al 6,9, o sea que bastante ascensión. Y luego la etapa final, que es repechera, pero que a priori ya debería estar todo decidido y que se puede llegar al sprint. Y más contando con, como decíamos en la Starlist, pues tenemos a Max Canter. El Lidl Track viene sin un sprinter muy así. Viene Molano en el UAE. Viene Tim Merlier en Sudal. Entonces hay sprinters para intentar controlar todos los días, menos el que no puede. Fernando Gaviria y Yuri Leitao en Caja Rural. Y luego favoritos para la general: Paul Double, Lecerf, Luc Pla, Benoît Cosnefroy, Sylvain Moniquet, Abel Balderstone y... Mira, Finlay Pickering ponen aquí como que es buen escalador. Alessandro Fanchelu, que ha hecho cositas este año. Y esos serán los máximos favoritos. Luego la Flèche du Sud. Aquí la Starlist yo creo que ya deja un poquito más que desear. Se supone que viene Matthew Brennan con el equipo de desarrollo de Visma. Pero la verdad es que aquí debería estar muy por encima de todos los demás. Pone todas las etapas como de colinas, pero no hay recorrido todavía, o sea que no... A ver si aquí pone algo.
¿No ponéis perfiles? ¿De verdad? Yo. Madre mía. No hay perfiles, así que no os puedo decir cómo son las etapas. ¿Qué pasa, David? Llegas justito, ¿eh? Luego tenemos el circuito de Valois con esas colinitas, es 1.1. Pone una participación. Mira, estará el Pharma, Lotto Intermarché, Alpecin, Pinarello, no, NSN es el de desarrollo. Y poquito más, ¿eh? Los Universo Rockets y el Total Energies. Buena oportunidad para que el Pharma haga algo en este circuito de Valois que viene con una participación flojita. Luego la Volta a Portugal do Futuro es una carrera sub-23. Así que viene el UAE Agency, por ejemplo. El Tour du Finistère vendrá Movistar, por lo que parece. Con este recorrido también de colinas, bastante duro, hace 2.330 metros de desnivel vertical. Estará Grupama, Movistar, Caja Rural, Cofidis, Farm, Euskaltel. No está el Burgos, mira. Total Energies, Unibet. Y luego el de Caldón viene con el equipo de desarrollo. Muchas gracias por pasarte. Y luego los equipos continentales. Vuelve el Nu Colombia a la competición. Bueno, pues es buena oportunidad también para que los equipos españoles sumen. A ver qué tal. Luego tenemos el Yellow Estuary River. Yellow River Estuary. Que el año pasado fueron 2 etapas llanas, si no me equivoco. Efectivamente. Que se decidieron al sprint. Ay, la recuerdo porque estuvo Yamba en la selección de Mongolia. No sé quién participará. Alexander Salvi, máximo favorito, viniendo en lean-in. No tenemos todavía Starlings, no hay recorrido. Veremos. La Rudum Colm, carrera en Alemania, 1.1. Juraría que esto ha sido toda la vida para sprinters. Mira, la ganó Brennan el año pasado. Hace 2 Van Uden. Hace 3 Van Poppel. Carrera para sprinters, aunque tenga su dificultad. Viene el Visma de desarrollo que se lleva a Brennan a la otra, pero no le trae a esta. Aquí vienen con Henry Hobbs. El Red Bull Bora viene con el primer equipo, donde estará Jordi Meus, que a priori máximo favorito. Alpecin, Lotto Intermarché, Milan Menten. Iba a decir Fabio Jacobsen, pero es que... Y luego no veo así ningún sprinter más que pueda... Que me haga pararme a decir, cuidado con este. Participación flojilla, la verdad, la de la Rununcolm. Luego está el Trofeo Arbedi en Italia, 1.2, equipos italianos, ya sabemos cómo funciona esto. El MBH y el Bardiani y Solution Tech lucharán por la victoria al sprint. El Gran Premio en New York City, en Nueva York. La verdad es que esta carrera me gustaría verla. Acabando en el Forlì, acaba en ascenso. Aquí tenemos el recorrido, 400 metros al 6,6. Hace 1910 metros de desnivel vertical. El año pasado ya se corrió. No quería esto. La ganó Son Christian, se llegó al sprint 30 corredores. Hace 2 sí que llegó más rota, ganó Tibor del Grosso, vino el Alpecin, claro. Era el de desarrollo, pero... Y este año no parece que vaya a haber ningún equipo así a destacar. Luego tenemos la Lup van der Kempen con sus tramitos de pavés 1.2. Así que tampoco habrá un lujo de participación. Y los bucles de Lon, que de nuevo, carrera de colinas con la misma participación que la otra carrera francesa que hemos visto.
básicamente con los equipos, los tres equipos españoles que aquí pueden hacerlo bien. Así que semana con bastantes cositas, no de mucho nivel, al ser a la vez que el Giro. El nivel estará en el Tour de Hungría. Y, y sobre todo eso, a mí la semana del Giro me parece bastante interesante. El resto de carreras, por supuesto, las seguiremos prestando atención, miraremos a ver quién gana, miraremos a ver qué es lo que ha ocurrido, pero, pero nada más. Así que nada, gente, nos vemos la semana que viene con más ciclismo. A ver qué nos depara esta semana de Giro, porque como digo, me